Qui-Gon Jinn fue uno de los maestros Jedi más sabios de su época. También fue uno de los más rebeldes. Rechazó un lugar en el Consejo Jedi, uno de los más grandes logros para un miembro de la Orden. En años más recientes, el aprendiz de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, tuvo un lugar en él, junto con otros grandes maestros como Mace Windu y Yoda durante las Guerras Clon. Más adelante, el Consejo se negó a otorgarle a Anakin el rango de maestro, pero sí le dieron un lugar en el Consejo y eso contribuyó a su caída al lado oscuro. Las razones de que el maestro Qui-Gon se negara a tener un lugar en el Consejo eran varias, pero lo que aparecía una y otra vez era su concepto sobre la fuerza viviente. Cuando Jinn estaba en los jardines del templo en Coruscant, o en las cámaras privadas de meditación que recibía en la luz del sol, frecuentemente pensaba en la naturaleza de la fuerza y un pensamiento le causaba conflicto. Si los Jedi en verdad eran guardianes de la paz, ¿cómo podrían viajar por la galaxia luchando en batallas y duelos en nombre de la República? Parte del código Jedi dictaba que los caballeros de la Orden debían valorar la vida sobre todas las cosas, y Qui-Gon Jinn se preguntaba si sus colegas estaban al tanto de ello. Entonces, frecuentemente, Qui-Gon Jinn veía que otros Padawans y sus maestros tenían discusiones y, sin falla, ambos encendían sus sables y elegían un bando. Jinn no podía evitar pensar si no había una mejor manera para conseguir la paz que no resultara en combate mortal. En algún punto durante estas meditaciones, Qui-Gon decidió que la violencia, incluso la heroica, que potencialmente podía salvar vidas, era parte del lado oscuro. Pero hubo dos momentos en la vida de Jinn, cuando estaba entrenando a Obi-Wan Kenobi, en los que el maestro parecía tener dudas al respecto. Nota, esto es Legends. Una vez, mientras iban camino a Ord Mantell para una misión en una región de expansión llamada Amnino, Kenobi y Jinn se encontraron en una lucha a muerte contra un grupo de salvajes humanoides reptilianos. Gracias a sus sables de luz y la fuerza, ambos Jedi pudieron vencer a su oponente, pero cuando ambos abordaron una cápsula de escape, algo que el joven Kenobi dijo molestó profundamente a Qui-Gon. En una rara explosión de ira, Kenobi dijo que la galaxia estaría mejor si todos los Sabrips mantelianos fueran asesinados. A pesar de que los Sabrips acababan de matar a todos a bordo de un crucero y casi mataron a Kenobi y Jinn, Qui-Gon no pudo evitar sentir disgusto por el lenguaje de su Padawan. Con un rostro firme, vio a su estudiante y le dijo que esas palabras eran las más viles que Kenobi jamás había dicho. Después de todo, Jinn seguía la fuerza viviente, y desear la muerte de una especie entera, sin importar lo terrorífica, no era algo que un Jedi debía hacer. Aquí es donde se contradice. Este es otro cómic de Legends, Star Wars Tales 1. En otra misión de entrenamiento en el borde exterior, el maestro Qui-Gon mostró que a veces exterminar a una especie entera ayudaba a la galaxia. Mientras caminaban por un bosque, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi sintieron una perturbación en la fuerza. Después de una investigación, ambos Jedi descubrieron que se trataba de una enorme criatura llamada la Bestia Silan, más atemorizante que los Sabrips mantelianos que Kenobi quería borrar de la galaxia. Qui-Gon decidió que la fuerza los había llevado ahí para matarlo, y eso fue lo que hicieron. Si vemos estas dos situaciones, parece raro que Qui-Gon se preocupe tanto por las vidas de los Sabrips mantelianos, pero al mismo tiempo le importe tan poco matar al Silan. El mismo Kenobi quedó confundido, y fue algo que Qui-Gon y Yoda discutieron frecuentemente. Simplemente aquí Qui-Gon se contradice, pero también hay que pensar en que depende de quién esté escribiendo la historia del cómic, el libro, lo que sea con Qui-Gon en él. Diferentes personas han trabajado con estos personajes. Ahora, y desde antes, cuando George aún era el dueño, con el contenido de Legends, George simplemente aprobaba las cosas, pero nunca fueron historias que vinieran de su propia pluma, a menos que fuera una novelización o algo por el estilo, donde sí tenía que leerlo por completo y ver qué era lo que estaban diciendo con su historia. Eso no quiere decir que no estuviera aprobado, todo debía hacerlo. Claro, iba a ser publicado por Lucasfilm en ese entonces, pero cada artista o guionista tiene una interpretación diferente de estos personajes y también tienen que decir cosas diferentes para avanzar la historia, para el desarrollo individual de los personajes. Si bien esto es Legends, es interesante ver las diferencias en Qui-Gon en diferentes historias, y si vemos todo como una sola congruente cosa, podemos ver que se contradice mucho él mismo. Díganme cuál es su parte favorita de Qui-Gon en las películas y su historia favorita en cualquier cómic o libro del canon o de Legends. Espero que veamos más del personaje a Qui-Gon Jinn en futuras series o películas. Es el Jedi favorito de Star Wars Theory y a quien le gustaría imitar si fuera un Jedi. Aunque Anakin también está bastante cerca de ese puesto como su personaje favorito de todo Star Wars. Gracias por ver el video, no olviden dejar un like si les gustó y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.